Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Queremos seguirnos preguntando sobre esto, ahora con Marcos Filardi, que es miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria que funciona en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás vos? Bien, un gusto escucharte. Acá estamos todos muy atentos porque queremos seguir profundizando en esto de quiénes son los que nos alimentan y qué se piensa cuando se piensa en producir para alimentarnos, es decir, para que eso que producimos termine en la mesa de nuestras casas, entre nosotros. ¿Qué podrías aportar para ayudarnos, Marcos? Bueno, por lo pronto, Sergio, como diría Bill Mollison, el fundador de la permacultura, el gran problema de la agricultura industrial es que no está concebida, no está pensada para producir alimentos, sino para producir dinero. Dinero cada vez concentrado en menos manos, ¿no? Pero digo, responde un poco a esa lógica y en esa lógica es bastante eficiente como sistema. Y a tal punto es así que vos fijate que fruto de este modelo agroindustrial dominante en nuestro país, hoy estamos destinando el 80% de nuestra superficie cultivada a tan solo 3 cultivos: soja, maíz, algodón, que destinamos principalmente a la exportación. El 98% de la soja se exporta a otros países. Y esto tiene consecuencias en nuestro propio sistema alimentario, porque la apuesta por ese monocultivo ha generado un desplazamiento de otros alimentos que integran nuestra canasta básica de alimentos y se terminan haciendo menos disponibles. Y también en una economía de mercado capitalista como la que vivimos, al ser menos disponibles se hacen más caros, entonces menos accesibles, sobre todo para las personas de menores ingresos. Por darte el ejemplo más claro, en el país que se jactaba de ser el país del trigo, hemos tenido hasta que importar trigo. Si hoy quisiéramos distribuir la cantidad de fruta y verdura que nos queda para el mercado interno por la cantidad de habitantes que somos en el país, no tenemos suficiente para darle a cada persona lo que el propio Estado argentino nos recomienda que deberíamos consumir para tener una dieta saludable a través de sus guías alimentarias. Sí, entonces, y ¿qué Marcos, ofrece? lo que exhibe el sistema cada vez con mayor claridad es que ese modelo no ayuda a las personas. La región, lo vamos a decir todas las veces que hagan falta, tiene 240 millones de pobres. Por lo tanto, ¿a quién estamos alimentando cuando hablamos de alimentar al mundo? Exactamente, acordate, Sergio, cuando desembarcó el modelo de agronegocio transgénico, allá por el año 96, vino con 2 promesas bajo el brazo. Uno, que era necesaria esa tecnología para terminar con el hambre en el mundo. No podríamos estar más de acuerdo con un fin tan loable, ¿no?, como humanidad compartida. Sin embargo, 24 años después, el hambre no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y no solamente ha aumentado en el mundo, porque lo cierto es que, viste que también se dice que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero no estamos produciendo alimentos, estamos produciendo unos commodities exportables para engordar a los ganados porcinos, llenar a los tanques de nafta con agrocombustibles o producir materiales para la industria. Entonces, no solamente no alimenta al mundo como promete, sino que es incapaz de alimentar a su propia población. Venimos, Sergio, de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002. Ya llevamos 18 años de emergencia alimentaria, con un 50% de nuestra población viviendo debajo de la línea de pobreza y el 62.5% de nuestros niños y niñas, según UNICEF, en situación de pobreza. Entonces, y como si eso fuera poco, es un modelo que no solamente no ha disminuido el hambre, sino que ha introducido las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que se cobran hoy las vidas de gran parte de la humanidad compartida. Hoy el 75% de nuestras muertes son por enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas al paquete de veneno un que modelo ofrece. no saludable, ¿no? Exactamente, porque esas enfermedades, cánceres, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensión tipo 2, hipertensión, diabetes tipo 2, están asociadas a los venenos que se usan en este modelo veneno dependiente, pero al mismo tiempo en el producto estrella que este modelo pone en nuestras mesas, que es el ultraprocesado. Es decir, ese cereal de base al cual la industria alimentaria le agrega todo el azúcar que pueda, toda la grasa que pueda, toda la sal que pueda, todos los aditivos químicos que pueda, y que
generan ese desplazamiento de los alimentos naturales que veníamos consumiendo anteriormente. Entonces, Marco, frente a este fenómeno, ¿qué tal? Cruz te saluda. Perdón, hola, no, por favor, al contrario. Para que podamos comprender en profundidad este fenómeno. Estás describiendo una utilización del campo, de los suelos, que pareciera que es acorde al modelo exportador, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese modelo que internamente nos alimenta? ¿Cuáles son los alimentos que nosotros comemos? ¿Quiénes los producen? ¿Son estos mismos tipos? ¿Son otro tipo de economía? ¿Son producciones familiares? La comida que llega a mi plato, ¿de dónde viene? Bueno, enhorabuena el distingo, ¿no? Nosotros hace tiempo que venimos diciendo que es absolutamente importante distinguir alimento de objeto comestible, ¿no? Y de hecho nuestro propio código alimentario incluye las dos cosas. Si hablamos de alimento, es decir, qué alimentos llegan a nuestras mesas y quién los produce, es la agricultura familiar campesina indígena. Aún hoy, con todas sus dificultades estructurales de acceso a la tierra, al agua, a las semillas, es la que pone ese alimento, decimos, sano, seguro y soberano en nuestras mesas. Frutas, verduras, semillas, ¿sí? Si tu dieta se basa más bien en ultraprocesados, digamos, en estos objetos empaquetados que encontrás normalmente en los supermercados, ahí ya quien te alimenta, en realidad no quien te alimenta, quien te pone en la mesa ese objeto comestible ultraprocesado, no alimento, porque no nutre, es el agronegocio, ¿no? Y con el supermercadismo asociado. Y por eso es central también pensar que el ultraprocesado es el producto estrella de este modelo, porque en realidad lo que hace es recurrir a materias primas muy baratas. Fíjate lo que este modelo produce en exceso: carbohidratos, grasas. Entonces agarra cereales, agarra oleaginosas, le mete azúcar, también producida con el modelo de monocultivo en nuestro país, o le mete jarabe de maíz de alta fructosa para endulzar, que es un subproducto de este maíz transgénico que producimos, le mete sal, le mete aditivos de todo tipo, colorantes, saborizantes y emulsionantes, para generar toda esa ilusión de diversidad que tenemos cuando entramos en un supermercado y decimos, uy, qué variedad de productos que hay acá. Y en realidad no hay tal variedad, son distintas modificaciones de una misma base, muy básica, ¿no? Estos productores familiares que has mencionado, Marcos, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están? ¿Dónde los vemos? Si yo agarro el auto si agarro la ruta con el auto, con un colectivo, ¿me voy a encontrar con esas familias? ¿Me voy a encontrar con esos espacios de producción de alimentos? ¿Están a lo largo y a lo ancho del país? ¿Están concentrados? Bueno, efectivamente, se han ido concentrando en distintos periurbanos, como consecuencia también del avance del monocultivo y del avance, por otro lado, de la especulación inmobiliaria desde el centro hacia la periferia, ¿no? Pero están, obviamente que están, porque son, como decíamos anteriormente, los que producen nuestros alimentos, que nos alimentan. Y sin ir más lejos, si vos vas a Berazategui, si vas al cinturón hortícola de La Plata, te vas a encontrar a las quinteras, a los quinteros, crecientemente nucleados y organizados en organizaciones campesinas, como la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, como el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que son los que día a día están agachándose para producir sobre todo las hortalizas que llegan a nuestros mercados. Cuando vamos al mercado en esta época a comprar berenjenas o tomates, que nos dicen que viene, el verdulero dice, vienen de Salta, tan lindas, unas berenjenas hermosas, no es época en esta zona, vienen de Salta. ¿Son de esos productores que mencionás? ¿Son de pequeños módulos de producción? No necesariamente. Bien podría haber productores de la agricultura familiar en Salta que los producen, pero no necesariamente. Porque también hay, digamos, organización, digamos, empresarial también de esas unidades productivas. Qué disyuntiva, cuando uno tiene que elegir. Nosotros seguimos yendo al supermercado, por más que haya habido con la pandemia especialmente un auge de los bolsones, no es tan fácil elegir y distinguir, aunque las personas tengamos la disposición de hacerlo, ¿no? Y ahí me parece que hay un trabajo grande para seguir haciendo. ¿Qué decís? Sin duda, porque hay que pensar, y no solamente en la producción, sino también en la distribución. Y no estamos condenados inexorablemente a caer en el supermercado y en el hipermercado. Hoy es cierto que los supermercados concentran el 75% de la comercialización de todos los alimentos y objetos comestibles, pero hay un sinnúmero de otras maneras
de lograr tener el acceso a una producción directo de los productores. Sin ir más lejos, en toda la ciudad de Buenos Aires hay nodos de la UTT que organizan justamente que esas verduras producidas por los campesinos de la UTT lleguen directamente a nuestras manos, a los barrios. Esos esquemas son muy virtuosos. Eso es uno de los pilares de la soberanía alimentaria. Acercar al productor directamente con el comensal, porque nos permite a unos y otros tener un precio justo por ese alimento, tanto para el productor como para nosotros, y al mismo tiempo el acceso a un alimento cosechado fresco por un agricultor local que de esa manera logra arraigarse en el territorio, en vez de seguir alimentando al negocio centralmente financiero que implican los supermercados, ¿no? ¿Cuál crees que será el papel del recientemente designado director nacional de agroecología, el que escuchamos recién, Eduardo Cerdá, en medio de una administración que sigue fomentando unos modos de producción que no tienen nada que ver con la agroecología, que se contraponen? ¿Cómo crees que va a suceder ese rol? Bueno, un escenario, como vos bien señalás, difícil, ¿no? Porque efectivamente hay señales de voluntad de profundizar el modelo agroindustrial para responder a la generación de divisas para el exterior, pero creo que la tarea fundamental que va a tener Eduardo es lo que ha venido haciendo en estos años desde otro lugar, como es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, que es esa tarea que él hace tan maravillosamente de seducir, convencer, alentar, fomentar, estimular a que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en los territorios que no solamente son necesarios, son urgentes, son posibles, sino que ya tienen lugar en nuestro país con grandes resultados y son rentables también, ¿no? Esa tarea de convencer al productor de que haga números, porque si evita todo ese paquete del que es tan dependiente hoy, que tampoco le da tranquilidad financiera, puede ver que hay otro horizonte que le permite cuidar ese bien común natural que está trabajando para producir alimentos, pero al mismo tiempo tener tranquilidad financiera, tener tranquilidad familiar, ¿no? Y esa tarea la viene haciendo tan bien que da cuenta de la expansión de la propia RENAMA, ¿no? 25 municipios ya adheridos, más de 100.000 hectáreas bajo manejo agroecológico extensivo en nuestro país. Y creo que va a ser esa, centralmente, que haya un espacio legitimado desde el propio gobierno nacional. Nosotros decimos, esta es una conquista de los pueblos. Lo que hace el gobierno nacional es reconocer esta demanda social que viene cada vez con más fuerza desde los territorios de abajo arriba y que hoy el gobierno nacional tiene que reconocer. Y mostrar que la salida genuina, real, va por ahí. Alentando, fomentando, promocionando, estimulando, acercando. Esa tarea que tan bien encarna Eduardo, es decir, ¿no? Es alguien que está muy legitimado para ocupar ese lugar, porque tiene mucha trayectoria, hace 30 años que viene militando fuertemente por la agroecología. Nos dejás con esperanza, Marco, y queremos quedarnos con ese sabor a que lo que viene será mejor, a que de algún modo, con todas las vallas que haya enfrente, estamos construyendo hacia un mundo diferente. Te mandamos un abrazo grande, gracias por lo que hacen en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria todo el tiempo y en la difusión de las nuevas y tan necesarias prácticas. Que tengas un buen fin de, Marcos. Gracias a vos, Sergio, un abrazo fuerte. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.